Buenos días, mucho gusto. Vamos a orar juntos. Dios Padre, quien ama nuestra alma, vivo, nuestro Padre, Señor, te agradecemos. Con tu gracia admirable nos salvaste y con tu amor nos salvaste y nos diste la palabra preciosa y la iglesia. Nos guiaste hasta aquí, Señor. Te agradecemos tanto. Hoy también, en el día de domingo, está aquí ante ti, Señor, todos los hermanos que aman a ti. Especialmente con tu palabra nos das el consuelo y ayuda, Señor, para que no tengamos ninguna falta en llevar nuestra vida cristiana. Especialmente desde el 26 de septiembre habrá el seminario bíblico en español y en inglés. Ayuda para que muchas personas que quieren meditar tu palabra, que buscan de ti, sean guiados ante tu palabra. Y a través de la palabra, muéstranos la voluntad que tú quieres mostrar. Enséñanos y guíanos. Hemos orado en nombre de Jesucristo, que está vivo. Amén. Con la palabra del comienzo vamos a buscar Números capítulo 1. Números capítulo 1. Creo que no le funciona su audífono. Números capítulo 1, versículo 52. Números 1, versículo 52. Vamos a leer juntos. 52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Capítulo 2, desde el versículo 1 al 2. Estos dos versículos también vamos a leer juntos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Les saludo una vez más. Buenos días. Es un gusto de verles. Vamos a saludar unos a otros al costado y adelante y atrás, diciendo: qué gusto de verle. Personalmente pienso que no falta mucho para que venga el Señor Jesucristo. Porque este año el clima es muy raro, ¿no? No solamente Estados Unidos, sino también Asia y Sudamérica. Hay muchos cambios de temperatura y de clima. Todo está profetizado, ¿no? En San Mateo 24 dice que de momento que cuando uno no piense vendrá el Hijo del Hombre.
Eso quiere decir que nuestro corazón está muy endurecido y también en el momento cuando uno no piensa en el Señor, en ese momento viene el Señor a esta tierra. Hay muchas señales raras que vienen en este mundo, pero nuestro corazón está muy endurecido y también más que las cosas espirituales, ve más grandemente los problemas reales de la realidad y quizás puede ser nuestro aspecto de nuestra vida de pensar, de vivir sin pensar lo que es más importante. Por eso nosotros con la gracia de Dios y nosotros que hemos recibido la salvación con la sangre de Jesús, siempre tenemos que pensar que hay que vivir despiertos. Cada día son días muy preciosos, ¿no? Hoy en la mañana, ¿con qué corazón vinieron a la iglesia? Diciendo, ay, pasó muy rápido una semana. O sea, ay, otra vez es domingo. Otra vez sé que habrán venido con un corazón gozoso, pero si no pensamos profundamente, en una semana o cada día puede pasar muy fácilmente. Un día para los cristianos es el regalo de Dios, también es la oportunidad. Dependiendo de cómo estamos viviendo cada día, eso depende de nuestra vida. El valor de los cristianos es muy diferente al valor de los mundanos. Por eso las personas que no son salvos obviamente viven para las cosas mundanas, pero los cristianos viven para las cosas eternas. Eso quiere decir que todo nuestro tiempo y todas las cosas que tenemos obviamente está conectado con la eternidad. Por eso no hay que pasar nuestra vida en las cosas insignificantes y en vanas. Por eso nosotros tenemos que ponernos nuestro cinturón y tenemos que vivir según la voluntad de Dios. Desde esta semana vamos a empezar a aprender acerca de números. Próxima semana vamos a aprender números también. Y la siguiente semana es números otra vez. Porque números es el libro muy importante. Como lo saben bien, después de Éxodo, en números trata de que después de que han salido de Egipto estuvieron en el desierto. Pero como saben, han vivido en el desierto durante 40 años, pero si vemos el libro de números, podemos ver de que solamente está hablando acerca de 2 años que han vivido durante los 40 años. Se concentraron más en los 2 años. Y después de que salieron del Egipto, es el primer año después de que salieron del Egipto y también justo el año anterior de entrar a Canaán, así de esos 2 años concentraron en escribir números. Por eso los 38 años, entre los 40 años, no se tocó mucho. Por eso el tiempo 38 años es que a través de la desobediencia hacia Dios estuvieron perdidos en el desierto. Y esa historia también está escrito en la Biblia. También es muchas lecciones para nosotros, porque después de salir del Egipto, ese año que han vivido con agradecimiento, y antes de entrar a la tierra de Canaán, ese tiempo que vivieron sin esperanza. Así está escrito en Números, y eso quiere decir que nuestra vida también tiene que estar recordado y escrito la vida que nosotros vivimos con agradecimiento y con esperanza. Pero durante los 38 años que estuvieron perdidos en el desierto, obviamente no está escrito tanto. A llevar nuestra vida cristiana también que podemos estar perdidos y quizás podemos tener dudas en el corazón. Si uno no tiene agradecimiento ni la esperanza, va a ser el tiempo insignificante ante Dios.
Pero lo importante para los cristianos es el agradecimiento y la esperanza. Que en Números esté escrito acerca de ese agradecimiento y esperanza quiere decir que nosotros, nuestra vida también va a estar escrito ante Dios de nuestro agradecimiento y esperanza. Pero hay otra cosa más maravillosa escrito en la Biblia. Quiero que marquen esta parte y vayamos a Números capítulo 1. Números capítulo 1, versículo 3. Desde el versículo 2 yo les voy a leer. Números capítulo 1, versículo 2, yo les leo. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Versículo 3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. ¿Por qué el libro se llama Números? Números está establecido con 36 capítulos y hay partes que donde cuentan el número de... 2 veces cuentan el número del pueblo de Israel. Han contado el número de cuando ha salido del Egipto, es que eran 600,000. Especialmente solamente a quienes contaron, es solamente hombres varones que tienen más de 20 años. Y también antes de entrar a la tierra de Canaán, contaron una vez más. ¿Y cuántos eran? Es casi igual, 600,000. O sea, habían 600,000 personas, hombres varones, que pudieron ir a la guerra. Pero todos los 600,000, aparte de Josué y Caleb, murieron el resto. Pero otra generación nacieron, que era otro grupo de personas, durante 40 años. La vida de desierto es el modelo de nuestra vida cristiana. Sí, hemos recibido la salvación, pero todavía tenemos la característica de lo carnal. Pero mientras que uno hace la vida de desierto, toda su carne iba muriendo, ¿no? Muriendo de su característica carnal. Y nació una generación nueva. En nuestra vida cristiana también cada vez más tenemos que ir cambiando de nuestra personalidad siendo un cristiano. Desde las personas que salieron del Egipto, solamente 2 hombres quedaron entre los 600,000 que eran varones mayor de 20 años, que era Josué y Caleb. Y al final Josué y Caleb, ellos sí entraron hasta la tierra de Canaán. ¿Qué es lo que nos guía a la tierra de la fe? Es la fe. La vida de la fe nos guía a la vida eterna. Y la vida que uno vive con la fe es lo que hace vivir en este mundo. Uno ni siquiera cree en Dios y todos los que han sido incrédulos obviamente han muerto. Pero Josué y Caleb, solamente esos 2 hombres de la fe que vivieron con la fe, sobrevivieron. Nosotros en este mundo y en el desierto tenemos esa vida, es igual que nuestra vida cristiana. Pero ¿qué cosa nos quedará? Solamente la vida que ha vivido con la fe, esto queda ante los ojos de Dios. ¿Qué es la vida que vivieron con la fe? No es que uno vive según lo que se ve, sino vive para las cosas que no se ven. La vida que vivimos nosotros ahora en el presente, no vivimos por el presente. Aunque no se ve en nuestros ojos, sí vivimos para el futuro, que es un mundo eterno. Y eso toca en el Números. Pero las israelitas han contado, pero como dice a los nuevos contados, dice que son ejércitos. Versículo 3.
versículo 3. Leamos juntos. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Raramente a todos los hombres varones que cumplieron más de 20 años, a ellos se le llamaron ejércitos. Todos los que salieron del Egipto son ejércitos. ¿Por qué? Porque también hay guerra, hay lucha en el desierto. La vida después de recibir la salvación es una vida de la guerra. Siempre hay luchas. ¿Con quién tenemos que pelear? Es consigo mismo de la carne y también con Satanás y también con el mundo. A todas las personas que salieron del Egipto se le llama ejército. Ahora tenemos que pelear. Y cuando uno pelea, primero está tocando de algo muy importante desde el inicio del capítulo 1 y el fin del capítulo 2, antes de luchar. ¿De qué habla? Está hablando del campamento de Israel. Campamento de Israel quiere decir que cuando vivieron en el desierto, ellos pusieron carpas para vivir. ¿Cuántas tribus hay en Israel? Son 12 tribus. 12 es el número de los discípulos de Jesús. Es 12 tribus de Israel. ¿Y cuántos jueces hay en el libro de jueces? Son 12. Yo les dije la respuesta. ¿Y cuántos discípulos tiene Jesús? Tenía Jesús. 12, ¿no? Estoy dando el número, ¿no? 12 es el número de los discípulos. 12 es el número que sigue a Jesús. También había 12 tribus de Israel. De norte, sur, este, oeste. Dividieron entre 3, así poniendo en las carpas. Y esto hay un significado muy importante espiritual. Pero ese campamento había reglas. Como hemos seguido en números 1, versículo 52. Vamos a buscar versículo 52. Capítulo 1, versículo 52. Vamos a leer juntos. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su acampamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Desde el números 1 hasta el capítulo 2, está diciendo que hay que acampar. Campamento, esto es lo que se necesita para los ejércitos. Y dice que también tiene que acampar poniendo su bandera. Y en el medio de todos los campamentos de Israel había el tabernáculo. Y cada tribu, ellos tenían su propio campamento. Y en medio del campamento tiene que haber la bandera. Hay que acampar, pero ¿dónde tiene que acampar? Dice que hay que hacerlo junto a su bandera. Capítulo 2, versículo 2. Dice así: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Sí o sí tiene que poner en base, en medio, la bandera y así acampar. También dice que tienen que hacer su acampamento en toda esquina de sur, norte, oeste, este. Por eso yo quiero tocar el tema del campamento de Israel. Hay algo que representa la bandera en la Biblia. ¿Qué es lo que representa la bandera? Es Cristo. Es Jesús. Jesús es nuestra bandera. Quiero que marquen esta parte.
Vamos a buscar Isaías capítulo 11. Isaías 11, versículo 10. Isaías 11, 10. Isaías 11, versículo 10. Vamos a leer juntos. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. En Isaías 11, versículo 10 dice: que acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos. Esto quiere decir la bandera, porque tiene que levantar altamente la bandera para que muchas personas o todas las personas puedan ver esa bandera. Jesús también vino a este mundo y todos vieron a él, y a través de esa bandera dice que regresarán muchos a Jesús. Pero las israelitas también tenían que acampar al campamento, pero tiene que ser en medio de la bandera y al costado de la bandera. Por eso el primer paso que hacían los israelitas es acampar su campamento, pero tenían que hacer al costado de la bandera. Igual que los egipcios, nosotros hemos salido del Egipto a recibir la salvación. Acampar quiere decir que está escogiendo su morada. Pero tiene que determinar algo en su corazón. Eso es al lado del campamento, de la bandera. Por eso lo más importante para los cristianos es que more en la iglesia. Eso quiere decir que tiene que estar grabado Cristo y el Evangelio en el corazón de uno. Especialmente los que son salvos tienen que vivir teniendo en base en el corazón a Jesús. Si no tienen concentrado a Jesús en el medio, van a vivir al borde del campamento y se aleja de la bandera, obviamente. Y en la Biblia siempre dice que los que están en la esquina del campamento son los que son atacados. Pero la razón es porque están alejados del campamento. Vamos a buscar Números capítulo 11. Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 1. Quiero que marquen la parte de números. Yo les voy a leer. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. En la Biblia está diciendo que las personas se quejaron, y esa razón es porque estuvieron en la orilla del campamento. Los israelitas que andaron en la orilla del campamento fueron castigados con el fuego de Dios. ¿Por qué habrán recibido castigo? Porque el pecado más grande que habla en la Biblia es la queja. ¿Por qué ellos estuvieron en queja? Es porque ellos se alejaron del medio del campamento que es la bandera. El número 10, ¿de qué está hablando? Habla de las trompetas. Las trompetas también fue soplado en el medio del campamento. Cada vez de que se vaya a la esquina del campamento, otros no van a escuchar.
El motivo de la queja es por la vida que está alejado con Dios. Las israelitas salieron del Egipto con agradecimiento, pero el problema es que ellos empezaron a alejarse del campamento y ahí hubo la queja y también cada vez que se va alejando más y más del campamento está hablando a nosotros que así es alejar de la iglesia, que es peligroso. Números capítulo 5 también, busquemos. Números capítulo 5. Números capítulo 5, versículo 3. Yo les voy a leer. Número 5, versículo 3. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contamine el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Que esté en medio del campamento quiere decir que está en medio. ¿Dónde está Dios? Es que está en el medio del campamento. ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está? ¿Quién está ahí? Es Dios. Por eso los que sufrieron enfermedad de flujo de sangre o también de lepra, ellos tuvieron que estar fuera del campamento, fueron echados fuera. El campamento de Dios es santo, pero cada vez que se vaya más adentro donde está Dios, obviamente iba a ser más santo. Eso quiere decir que cada vez que se aleja más y más del campamento, obviamente desaparece el agradecimiento, pero también va perteneciendo más al mundo. Por eso mandó Dios a las israelitas, es que hay que acampar. Hay que acampar cada carpa. Pero cada vez que estuvieran más cerca del campamento y tienen que estar más cerca a la bandera. Lo más importante después de recibir la salvación es que yo more en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y también al costado de Cristo. Es poner mi corazón ahí. Hay que acampar, pero al costado de la bandera. Nosotros también tenemos que acampar, pero tienen que ser más cerca de la iglesia. Esto es el camino de ser santo y también es experimentar el agradecimiento y la gracia. Vamos a buscar Salmos 27. Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4, yo les voy a leer. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El 27, versículo 4 está diciendo acerca de el anhelo que tenía David. Aquí dice que quiere morar en la casa de Dios y contemplar la hermosura de Jehová. Y de amar más al Señor era el deseo de Dios, el deseo de David. Cuando uno está cerca del templo de Dios, va a ver la gloria asombrosa. Y cada vez de que
se está más cerca de la casa de Jehová, amará más al Señor. Igual pasó así con David. Él tomó la importancia de la vida de la iglesia, del templo y de estar cerca con Dios. También capítulo 26, versículo 6. Vamos a leer juntos. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Como dice David. En Salmos 26, versículo 6 está diciendo que andaré alrededor de su altar. En el templo de Jehová está el altar. ¿Qué propósito tiene el altar? Es donde uno da el sacrificio. El altar representa la muerte de Cristo y también de su sacrificio. Por eso David siempre de que está hablando es que anda alrededor del altar de Jehová. En la iglesia hay altar de Dios. ¿Qué es el altar del Señor? Es la muerte de Él, su gracia. Pensar siempre esto es altar de Cristo. Miren el versículo 7. Yo les voy a leer. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. David realmente quiso morar en la casa de Dios siempre. Porque adentro de ahí había el altar de Cristo. Porque hay algo que piensa de Dios, de la gracia de Dios. Porque siempre hay que acordar de Dios. Por eso él realmente quiso caminar alrededor de la casa de Dios y también tuvo agradecimiento siempre. Que cada vez que me acerco más a la iglesia me siento mejor y me siento gozo y esperanza. Y también nuestra vida será más significante. Cada vez que esté más y más cerca de Dios, obviamente se aleja más del mundo. Es porque en medio del campamento es importante. Cuando uno ama a Dios, obviamente odia el mundo. Cuando uno ama a alguien, obviamente no quiere hacer las cosas que no le gustan, ¿no? Pero cuando se enfría el amor, empieza a hacer cosas que no tienen relación con aquella persona. Pero en la iglesia está ese altar. Con la palabra de Dios nos hace acordar. Y en la comunión nos hace acordar del altar. Y siempre tenemos que andar junto con el altar. Y así puede tener un agradecimiento y va a cambiar nuestra vida automáticamente a nuestro corazón de más agradecimiento y esperanza. También capítulo 27, versículo 5. Yo les voy a leer. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Esto es maravilloso de cómo este altar protegió la salud de ellos, la vida de ellos. En versículo 5 está diciendo que en el tiempo de problema que Él sacrificará en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Y lo maravilloso en la iglesia es que automáticamente hace experimentar la obra de Dios. Dios protegió a la nación de Israel con un poder de naturaleza, ha protegido a las personas. Igual que esto, los que meditan la palabra del Señor y del templo, el Señor
le da la protección de las manos poderosas de Dios. Obviamente hay muchas tribulaciones y dificultades en este mundo. Y personalmente, individualmente tenemos los problemas que no podemos siquiera aguantarlo. Cada uno tiene esos problemas personales que nadie puede ayudarla. Pero lo maravilloso es que Dios está diciendo que cuando está viviendo con el corazón en medio del altar, dice que lo esconderá en un lugar secreto. La protección de la naturaleza hace tener la protección de Cristo. Vamos a buscar Salmos 43. Salmos 43. Salmos 43, versículo 3. Yo les voy a leer. Salmos 43, versículo 3. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Aquí dice, tu santo monte y tus moradas, obviamente es donde mora Dios. Es igual que la iglesia. ¿Quién puede morar en la iglesia? Los que fueron guiados con la luz y la verdad del Señor. La iglesia es la casa de la palabra. No tiene que estar en base de otras cosas. Los que aman a la luz y a la verdad de Dios, ellos son los que pueden alcanzar al santo monte y a la morada de Dios. Por eso los que tienen en medio otra cosa no puede quedar mucho en la iglesia. La iglesia correcta hay la palabra correcta y en la iglesia correcta hay la luz correcta. Con la luz del Señor, y los que aman al Señor son los que pueden morar en el santo monte y en su morada. Pero también hay algo que hay. Versículo 4. Leamos juntos. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. En versículo 4 está hablando acerca de Dios de mi alegría. Cada vez que yo leo esto, realmente me siento muy feliz. No sé si han escuchado de esto, que es el Dios de alegría y de gozo. Alegría de gozo. Está muy feliz. ¿Han estado felices alguna vez? ¿Cuándo estuvieron felices? ¿Cuando se casaron? Tan, 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 tan. Sí, están felices, ¿no? Disculpen. Sí, estuvieron felices, ¿no? En pasado. Pareciera que yo soy el más feliz en este mundo. Cuando uno da a luz está feliz. Cuando nace el bebé está muy feliz. Pero solamente es ese momento. Porque cuando pasa tiempo, el esposo es lo que molesta. Y también quizás la esposa puede dar dificultad al esposo, o también por los hijos. En sí, todo el gozo que siente en el mundo no dura mucho. Especialmente, la mayoría de los padres sufren por sus hijos. Quiero que tengan en cuenta a todos los estudiantes aquí. Y también la mayoría de las personas que son casados sufren por su pareja. Cuando uno va al trabajo, la mayoría de los empleados sufren por el jefe. Claro, cuando uno entra al trabajo es muy bueno, ¿no? Que por fin yo puedo trabajar en Google o en Samsung. Pero es solamente en ese momento. La mayoría de veces va a sufrir, ¿no?
Pero hay algo maravilloso. ¿Cómo introdució a Dios? Dice que es Dios de mi alegría y de mi gozo. Realmente hay esa alegría en este mundo. Y en este mundo también para tener ese gozo hace otras cosas, ¿no? Por ejemplo, drogas. Ellos quieren utilizar algún método para ser feliz. Y así va a ser más miserable su vida. Y lo maravilloso es que Dios dio el gozo a los cristianos. Como dice en versículo 4, dice, entraré al altar de Dios. La vida cristiana nos hace tener el gozo y la alegría. Disculpe, pero cuando uno se droga, obviamente no está con su conciencia. Empieza a hacer las cosas que ni siquiera uno puede imaginar. Pero esto es por la alegría y gozo que se le da momentáneamente, ¿no? Pero cuando entra en el medio de la iglesia, hay ese encuentro con ese Dios de alegría y de gozo. Por ese gozo y alegría que nos da del altar de Dios, así podemos venir. Y por eso puede tener agradecimiento. Y también puede ser libre de la depresión. Versículo 5. Versículo 5 leamos juntos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oh mi alma, que ¿por qué estás triste? A veces sí, nuestro espíritu está en tristeza y en nervioso, pero hay algo que excede estas cosas. Es el gozo y la alegría. En este mundo, para que las personas saquen el temor, sí, a veces fuman y también ponen medicina en su cuerpo. Y también hay esa depresión. Y hay veces que cuando uno pone en depresión o quiere caer, por eso si eso sigue va a traer a depresión. Pero hay algo que nos ayuda a levantar de ahí. Es el altar de Dios. El altar de Dios es lo que me levanta. Hay una alabanza que dice You raise me up. A mí me gusta mucho esa alabanza. Si yo cantara bien, sí les quiero cantar, pero no, si canto a nadie le va a gustar. Por eso dice You raise me, o sea que me levanta. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 33. Capítulo 33, versículo 12. Capítulo 33, versículo 12. Yo les voy a leer. A Benjamín dijo, el amor de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombres morará. Los que son amados de Dios, ¿qué pasará? A ellos protege
y protege todo el día. Y también hace morar entre sus hombros. ¿Qué quiere decir entre sus hombros? Quiere decir que realmente protegerá. Han puesto a los niños pequeños en el hombro. Yo también me gustaba cargar a mis hijos en mi hombro. A veces mis hijos me dicen que me ponga en mi hombro. Recientemente ellos dijeron eso sin pensar cuánto pesaba. Especialmente que cuando tiene a su hijo en el hombro, realmente se siente muy bien, ¿no? Porque quien está arriba sí siente muy bien, y quizás no el quien está cargándolo. Pero hay alguien que me pone en sus hombros. Hay alguien que me levanta de mi decepción y también de mi depresión. Es Cristo. La vida de Cristo, vivir por la vida de Cristo nos hace levantar y nos hace dar el gozo y alegría. Y me hace experimentar Dios de alegría y gozo. Yo conozco a una persona que es un doctor psicológico y hay algo que me dijo. Yo sí soy el doctor psicológico, pero realmente no se puede curar con medicamento la depresión. Y la medicina psiquiátrica tiene que comer mucho por mucho tiempo. Porque el propósito de la medicina hay que tomarlo por mucho tiempo para calmar los nervios a veces. Pero me dijo así honestamente, es que yo siendo doctor psicológico, pero no he visto muchos pacientes que fueron curados. Pero después de recibir la salvación ha cambiado. Después de recibir la salvación ha visto a muchas personas de cómo fueron cambiados de vida. Obviamente la medicina es necesaria, pero lo más importante es la fe. Que ha visto a las personas que parecieran que no iba a recuperar, pero sí ha visto. Y dijo, el mejor psiquiátrico más famoso va a ser el Jesucristo. ¿Cómo las personas pueden recuperarse? Es cuando tienen la vida de gozo y de alegría. Quizás la medicina puede dar un gozo temporáneo, ¿no? Tiene sus efectos. Pero el gozo y la alegría que nos da, eso nos hace levantar de nuestra dificultad. Por eso es una vida muy significante e importante de poner en base nuestra vida de Cristo. Y el Señor dijo a nosotros que hay que acampar y estar al costado del campamento y también de la bandera. Como son ejército de Cristo, siempre tienen que poner el campamento al costado. Y así puede tener el gozo y la victoria en la vida. Vamos a ver a Éxodo 17. Éxodo 17, versículo 15. Éxodo 17, versículo 15, leamos juntos. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi.
Aquí dice Moisés edificó, ¿no? Moisés edificó el altar. Y llamó su nombre Jehová Nisi. Nisi quiere decir la bandera. Y tiene el significado de la victoria. Jehová Nisi, donde hay la bandera del Señor, hay victoria. El Cristo en nuestra vida nos trae la victoria. ¿Para vencer a quién? Primero a mí. Hace vencer a mis emociones, mi carne y también mi perezoso, la pereza. También hace vencer mis pecados. Hay muchas tentaciones alrededor de mí, pero el Dios de gozo y alegría hace vencer esto. También con Satanás. Hay un pueblo que el diablo no puede aguantar. Es el pueblo de agradecimiento y pueblo de gozo. Nadie puede entrar ahí, ¿no? Que es Satanás, porque ahí me protege. Por eso el Dios de gozo está dentro del altar. Por eso los cristianos, después de recibir la salvación, tienen que estar alrededor de la bandera y al costado del campamento hay que poner su carpa. Entonces, ¿qué quiere decir Cristo en el medio de mi vida? Si realmente estoy viviendo con Cristo, ¿qué quiere decir vivir alrededor? Realmente venir a la iglesia empezar a vivir en el Cristo en nuestra vida. ¿Qué quiere decir Cristo en mi vida? Cristo en mi vida quiere decir enfocarme en mi vida en Cristo. En otras palabras, es humillarme ante Dios. Que yo quiera o no, hacer según su voluntad. Algunas personas dicen que viven con Cristo, pero está en medio de... hace todo lo que uno quiere, hace lo que quiere y también vive según su beneficio. Esto no es vida en Cristo. Cambiando mi vida, mi alma para el Señor, así puede ser que es una vida con Cristo. Por ejemplo, cuando uno quiere buscar un nuevo trabajo, de verdad, la vida que el Señor quiere, esto es la vida de Cristo. Por ejemplo, cuando uno muda la casa o también cuando escoge a su pareja, no es según yo, sino la vida yo tengo que enfocarme en base a Dios. Pero a pesar de que hemos recibido la salvación, tenemos la carne, ¿no? Si yo vivo según yo, entonces no hay alegría. No hay. Y también solamente hay sufrimiento. Y también se va a desaparecer el agradecimiento y el gozo en mi corazón. Por eso en la vida cristiana siempre tiene que enfocarse en la vida de Cristo y en mi vida. Y eso es andar alrededor del altar. Algunas personas, mientras que hacía consulta, dijo algo así, disculpen. Esa persona ya no viene a la iglesia, pero le digo que si recibió la salvación tiene que venir a la iglesia. Dice que va a orar si voy a ir a la iglesia o no. Y yo escuchando eso, yo me reí al frente de esa persona.
Y le digo, si ora, Dios le dice la respuesta, diciendo que sí, tienes que ir a la iglesia. O no, no vayas a la iglesia. Yo le pregunté. En la Biblia dice que hay que venir a la iglesia claramente. Y eso quiere decir que está haciendo lo que uno quiera, está utilizando a Dios según lo que quiera. Pero es más importante lo que dice en la Biblia. Lo importante es que ore. Según la voluntad de Dios, y no es solamente racionalizarse según sus pensamientos. Tenemos que vivir según la voluntad de Dios para que nosotros podamos tener el gozo hacia Dios y la gracia, porque si no uno se va a alejar de Dios. Vamos a ver Números, capítulo 2. Números capítulo 2, versículo 34. Números 2, versículo 34. Leamos juntos. Hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Todo lo que en medio de Israel, lo que se movía, siempre había la bandera. Los israelitas según el camino ponían el campamento y también se movían. Por eso siempre cuando se mudaron, la persona que tenía la bandera siempre tenía que estar adelante. Y las personas de atrás lo seguían. Como era ejército, por eso ellos obedecieron y solamente fueron adelante. Nosotros también somos el ejército de Cristo. Tenemos la misión en nuestra vida de seguir a Cristo. Vamos a buscar a Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 3. Josué 3, versículo 3. Yo les voy a leer. Josué 3, versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Versículo 4, leamos juntos. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros si ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Es el momento cuando cruzaron el río Jordán. Pero aquí está diciendo que siga, ¿qué? Dice que hay que seguir el arca del pacto. Pero en versículo 4 dice que hay que poner la distancia entre el campamento y también de la arca, y más o menos de 2000 codos. Pues como 900 metros, como 0.7 millas. Está diciendo que hay que tener una distancia un poco lejos del arca. ¿Por qué dijo así? Hay una razón muy importante.
está explicando que hay un espacio entre Dios y el hombre. Dios y el hombre no están en la misma posición, sino dijo que hay que poner el espacio en medio y para obedecer y seguir la palabra de Dios. Estaba moviendo el arca y el hombre llamado Usa tocó el arca de Dios y murió, porque él se olvidó totalmente que hay una diferencia entre el espacio de Dios y los hombres. Lo importante es que uno tema a Dios en nuestra vida cristiana. Uno puede seguir a Cristo temiendo. A veces sí nosotros comportamos bien con las personas que dan miedo, ¿no? Yo también he experimentado esto varias veces. Yo también he trabajado en el colegio. Y al principio yo doy miedo al primer año. Al inicio del año. Porque es muy importante el primer semestre de cómo empieza la disciplina de los estudiantes. Porque al principio los estudiantes y los profesores, los dos se ponen nerviosos al inicio del año. Y cuando están nerviosos los estudiantes, sí, escuchan muy bien. Pero en ese momento, si no controla bien este ambiente, todo el año va a sufrir el profesor. Yo siempre he dicho, yo siempre he sufrido. Por eso siempre los profesores me dijeron que el primer mes, el segundo mes los estudiantes van a escuchar bien. Pero en ese momento tiene que ser un poco miedoso. Pero yo no tengo la cara de miedoso. Yo no pude hacer más miedoso. Por eso les hice más libremente para que hagan lo que hagan. Pero después de 2 meses realmente sufrí mucho. Realmente no se comporta bien, no me escucha. Y después tiene que enojarse el doble. Por eso cuando yo me comporto así, todo miedosa a los niños, ahí sí me escuchan bien. También experimenté esto en el militar. Un líder que me trataba bien, yo lo trataba así más fácil. Pero a alguien que a mí me daba miedo, yo me iba debilitando más. A veces quizás podemos aprovechar mal el amor de Dios. Dios nos ama. Pero lo más importante en la vida es temer a Jehová. A veces nosotros olvidamos mucho esto en nuestra vida. Que por qué los niños no pueden obedecer a sus padres. Es porque no conocen que hay orden entre el hijo y los padres. También en este mundo se ha quebrantado todo el orden. También el militar, también el trabajo. Y yo personalmente, el peligro más grande es cuando hay un desorden. Pero hay algo más temeroso. A pesar de que hemos recibido la salvación, cada vez más no estamos temiendo a Jehová. Como yo no temo a Jehová, yo vivo como quiera. Y cada persona se equivoca de que eso es su vida cristiana, ¿no? El temor de Jehová es el inicio del conocimiento de Él. Si realmente yo recibí la salvación, tienen que pensar siempre que yo tengo un espacio entre Dios y yo. Pero hay algo que uno no puede temer. ¿Eso qué es? Es nuestra carne. Tenemos la carne. Números 20 vamos a buscar.
Números 11 primero. Números capítulo 11, busquemos. Números capítulo 11, versículo 4. Yo les voy a leer. Leamos juntos mejor. 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Habían personas mezcladas que vivían junto con los israelitas. En Éxodo 17 sale que ellos son la mezcla de diferentes gentiles. Ellos no eran salvos. Cuando salieron del Egipto, tenían que experimentar la sangre del cordero, pero ellos no pudieron experimentar eso. Estas personas no fueron recibidos de la gracia de Dios, pero ellos, como hablaron con avaricia, esto fue influenciado a las israelitas. También hemos recibido la salvación, pero ¿qué hay dentro de nosotros? Es que como esas mezclas de gentiles, todavía tenemos esa carne característica en nosotros. Si uno no puede restringir y controlar bien lo que viene de la mezcla de los gentiles en mi corazón, uno no puede escuchar la palabra de Dios. En la Biblia está hablando de un hombre que tiene la mano derecha seca, pero Jesucristo le curó. Nosotros antes de recibir la salvación teníamos nuestra mano seca. Pero con la ayuda de Dios, esa mano derecha seca se ha recuperado. Pero aún tenemos la mano izquierda. La mano carnal que quiere vivir como quiera todavía queda. Nosotros también con el amor de Cristo hemos recibido la salvación. También queremos vivir según el Dios y también de temer a Dios. Pero nosotros tenemos el corazón de vivir como queramos. Para seguir a Cristo queremos temer a Jehová. Tenemos que temer a Jehová. Para seguir la bandera de Dios realmente tenemos que temer a Jehová. Pero ¿qué tenemos en nosotros? Ese corazón de querer vivir como quiera, esos deseos carnales y la mano izquierda. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Hay que matarlo. Hay que matarlo. Por eso en Colosenses 3 dice que hay que matar a los miembros de la carne. Después de entrar a Canaán, Dios dijo a Moisés que ni siquiera puede casarse con las personas de Canaán. Porque tierra de Canaán representa al mundo y a Satanás. Está diciendo que no hay que aceptar cualquier cosa que sea del mundo. Hay que temer a Jehová para seguir hasta el fin a Cristo. Vamos a ver Números 20. Números 20, versículo 10. Desde el versículo 8. Números 20, versículo 8. Toma la vara y reúne en la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios dijo a Moisés
hay que decir a la peña, dijo que hay que golpear a la peña o que hable a la peña. Dijo que hable. Dijo que mande. Pero ¿qué hizo Moisés? Golpeó 2 veces a la piedra para que salga agua. Versículo 11 dice, versículo 11 leamos juntos. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Moisés a través de un error no pudo entrar a la tierra de Canaán. ¿Por qué Moisés habrá golpeado 2 veces a peña? Sí, ha escuchado a Dios para que hablara a la peña para que salga agua, pero Moisés ignoró esa palabra y solamente golpeó 2 veces a peña. ¿Cuál es la razón? Es que Moisés emocionalmente estaba instigado. Las israelitas en este lugar que se llama Cades solamente quejaron a Moisés que no había agua, pero Moisés era el hombre de la fe. Y con la fe dividió el Mar Rojo y a través de la fe al frente de Faraón le dijo con todo el coraje para que suelte a las israelitas. La vida de Moisés era vida de la fe, pero como en Cades ha desobedecido. Es que a través de había algo que le hizo quebrar a Moisés, es las quejas. Hasta las quejas del pueblo le hizo quebrantar las emociones de Moisés. Por eso se olvidó del mandato de Dios que tiene que mandar a la peña para que salga agua, pero solamente golpeó 2 veces para que sacara agua. Hay algo que también hace quebrar nuestra vida cristiana. ¿Qué es eso? Es las quejas. La queja de las israelitas le hizo caminar el camino de la carne. Por eso si no agradecemos en la vida y se acumulan nuestras quejas, es instigado nuestra carne y va a andar en el camino de la carne. Quebrantando la palabra de Dios, igual que Moisés andó solamente con su propio pensamiento, nosotros también, a pesar de que estamos en la iglesia, podemos vivir una vida instigada. Nosotros también quizás podemos tener el mismo error de Moisés. Porque lo que le hizo quebrantar a la fe de Moisés es la emoción que le ha instigado. En 1 Corintios 11 está hablando acerca de cómo muchas personas han muerto en el desierto, pero la razón era por la queja que ellos tenían, que sin agradecer y sin temer a Jehová, así fueron castigados de Dios. Efesios vamos a buscar. Efesios capítulo 1, versículo 17.
Efesios capítulo 1, versículo 18, leamos juntos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sin estar instigado del sentimiento, hay algo que necesitamos. ¿Qué es eso? Es que se alumbre el ojo de nuestro corazón. Los ojos de nuestro entendimiento tienen que estar abiertos y alumbrados para entender la voluntad de Dios. Y así podemos ver más grandiosamente a Dios. Y también cuando el Señor muestra con aspecto temeroso, así podemos seguir a Dios. Moisés, ¿qué tenía en su corazón? Es que tenía algo incómodo y así por ese momento se olvidó del temor de Jehová. ¿Por qué es importante la comunión en Cristo? Cuando aprendemos la palabra y tenemos la comunión, aprendemos cada vez más de cómo temer a Jehová. Tiene que estar alumbrado el corazón del corazón para que uno pueda conocer la voluntad de Dios. Por eso siempre tenemos que estar de acuerdo, es estar atento de dónde están nuestros ojos. Hay algo que yo aprendí haciendo mi vida cristiana. Es que los ojos de nuestro corazón jamás se alumbran por sí solo. Efesios está hablando acerca de la iglesia. ¿Dónde se alumbra nuestro corazón? En la iglesia. Versículo 17. Versículo 17 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento en Él. En la iglesia hay el movimiento del Espíritu Santo y eso hace conocer a Jehová. Y también alumbra nuestro entendimiento. Por eso siempre podemos seguir a Cristo con un corazón alumbrado. Por eso tenemos que ir aprendiendo de cómo temer a Jehová en esta iglesia. Dios dijo a los israelitas que hay que estar al costado de la bandera y de acampar su carpa. Y también cada vez donde la bandera va, tiene que estar siguiendo. Hay que estar al costado del campamento. Eso está hablando de cuán importante es la vida de Cristo. De que siga la bandera quiere decir que tiene que ser el ejército de la fe de Cristo para seguir a Cristo. Por eso tenemos los deseos carnales y podemos ser instigados emocionalmente. Y también tenemos que seguir esa bandera de Cristo. Y así podemos experimentar Jehová de alegría y de gozo. Y podemos vencer nuestra carne y también nuestros pecados. Y podemos llevar una vida cristiana significante. Y quiero que llevemos una vida así. Vamos a ver un versículo más. Números capítulo 1. Números capítulo 2. Números capítulo 2, versículo 2. Números capítulo 2, versículo 2, leamos juntos. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Aquí dice que tienen que acampar alrededor del tabernáculo. Aquí podemos interpretar de dos maneras. Quiere decir que hay que abrir las puertas del campamento de los 4 ángulos.
y hacia el tabernáculo de Dios. Hay que estar abierto. Y también quiere decir que hay que poner la distancia con el tabernáculo de Dios. Por eso siempre tenemos que dejar abierto nuestro corazón hacia el tabernáculo de Dios. Entonces podemos ver que las puertas del tabernáculo están mirando hacia el tabernáculo. Por eso cada vez que sale va a ver el tabernáculo. A veces también cuando abrimos la ventana, ¿qué cosa podemos ver? Es que tiene que ver siempre el tabernáculo de Dios primero. Que estemos en nuestra casa o en nuestro trabajo, en cualquier lugar que estemos, siempre tenemos que estar dejar abierto nuestro corazón hacia el tabernáculo de Dios. Siempre tenemos que acordar de Dios. Siempre tenemos que acordar que estamos ante Dios. Y dice que hay que acampar a todas las esquinas. Hay que acampar al oriente, este, al norte y al sur. Por eso nosotros por dentro tenemos que abrir el corazón hacia Dios y por fuera tenemos que mirar hacia las almas perdidas afuera. Tenemos muchas almas alrededor de nosotros. Realmente hay muchas personas aquí en el ley. Tenemos que dejarlo abierto hacia todo el ángulo. Quiere decir que tenemos que predicar a más personas, a toda dirección. Por eso quiero que tengamos la misión de predicar a muchas personas. Por eso quiero que tenga la determinación en su corazón de querer vivir para el Señor. Y después de una semana también tenemos el seminario bíblico en español y en inglés. Y si buscamos realmente hay muchas personas que traigan. Y hay que orar para esas almas también. Y eso es la vida de vivir junto con el Cristo, poniendo en medio a Él. Vamos a orar. Dios Padre vivo, gracias. Gracias por estar junto con los hermanos para que puedan vivir una vida preciosa ante ti. Ayúdalos. Ayuda para que los hermanos cristianos puedan vivir contigo, Señor, poniéndote en el centro de su vida. Que el corazón de nuestra vida pueda estar abierto hacia ti. Hemos orado en nombre de Jesucristo, que nos ama. Amén.